Inicia a las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto, en el tiempo, en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente. Por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast, en las principales plataformas para ello, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero, y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Hay que comenzar informándole que la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos aseguró que se quedará sin poder continuar con su operación de salvamento y ayuda en Gaza si no se le permite recibir combustible para sus vehículos para la noche de este miércoles. ¿Esto por qué? Bueno, pues porque Israel ha bloqueado el flujo de combustible a través de Egipto, el flujo de combustible hacia Gaza proveniente de Egipto. Y hasta ahora, Israel ha permitido la entrada de solamente 54 camiones conteniendo alimento y medicinas para Gaza. Este lunes, Hamas, que es este grupo militante religioso que controla el gobierno de Gaza, ordenó, de hecho, actuó la liberación de 2 mujeres de la tercera edad israelíes que había tomado como rehenes durante el ataque que hizo en territorio Israel el 7 de octubre pasado. Este grupo militante, según según afirman las fuerzas de defensa de Israel, todavía tienen de rehenes a más de 200 personas de 30 nacionalidades distintas. Hay que decir que el embajador de Israel en las Naciones Unidas hizo una exigencia de que renuncie a su posición nadie menos que Antonio Gutiérrez, que es el jefe de las Naciones Unidas, después de que éste dijera que el ataque de Hamas a Israel no sucedió en una aspiradora, o en un vacío, más bien, lo estoy leyendo en inglés, y más bien la traducción sería que no sucedió en un vacío. Esta sería la traducción, en todo caso, dijo Antonio Gutiérrez respecto del ataque que Hamas hizo a Israel, y caracterizó el bombardeo de Israel a Gaza como de profundamente alarmante. Esto valió para que el embajador israelí en las Naciones Unidas pidiera la renuncia de Antonio Gutiérrez. Gutiérrez, quien también, por cierto, también condenó las acciones de Hamas, urgió a un cese al fuego. El ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Eli Cohen, ante esto, según los reportes, canceló una reunión que tenía planeada precisamente con Gutiérrez, que está en esa zona en estos días. Hay que decir que Emmanuel Macron, el presidente de Francia, arribó a Israel este martes en lo que es su primer visita a este lugar desde que Hamas atacó Israel el 7 de octubre.
y en el que se llevaron de rehenes a 30 ciudadanos franceses, o mejor dicho, para ser más específicos, en el que murieron 30 ciudadanos franceses. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, es tan solo el más reciente presidente de la Unión Europea en visitar esa zona, porque ya la semana pasada lo hicieron el canciller alemán Olaf Scholz, la primer ministra de Italia Giorgia Meloni y el primer ministro de la Gran Bretaña Rishi Sunak. Antes había ido ya también el presidente de los Estados Unidos. También estuvo por ahí la comisionada de la Unión Europea, Ursula von der Leyen. A su arribo por Israel, Emmanuel Macron expresó su solidaridad con Israel y apoyó el derecho de Israel a defenderse en contra de ataques terroristas, pero también combinó todo esto con una súplica para que se priorizara la liberación de rehenes, incluyendo los 9 ciudadanos franceses que están de rehenes por Hamás en Gaza. También hizo un llamado a lo que llamó o lo que calificó como el relanzamiento decisivo del proceso político palestino, dijo Emmanuel Macron. Asimismo, se va a reunir con Mahmoud Abbas, que es el líder de la autoridad palestina. Este martes esperaba esta reunión en Cisjordania. Esta visita del presidente de Francia se da en medio de las preocupaciones de que el conflicto esté y se vaya a empeorar aún más. Y aparte también está aumentando la tensión, quise decir la tensión doméstica, es decir, dentro de Francia. El 13 de octubre, un académico, un profesor, fue asesinado en el norte de Francia en un ataque que los fiscales clasifican como un acto de terrorismo islámico. Y bueno, en otra información, hay que decir que la Agencia Internacional de Energía predice que la demanda del mundo por petróleo, gas y carbón llegará a su punto máximo antes del año 2030, si es que los gobiernos cumplen con sus actuales compromisos en contra del cambio climático. La Agencia Internacional de Energía citó la reducida demanda por combustibles fósiles por parte de China y el aumento en la adopción de automóviles eléctricos, los cuales espera que para el año 2030 representen la tercera parte de todas las ventas de vehículos en el mundo. Hay que decir que este pronóstico por parte de la Agencia Internacional de Energía es totalmente diferente al que tiene la propia OPEP, la Organización de Países Productores de Petróleo, quienes esperan que la demanda de petróleo continúe en aumento hasta al menos el año 2045, que es, por cierto, un estimado que también tiene nuestro propio experto petrolero, el señor Jaime Brito. En China, el ministro de Defensa, el general Li Shangfu, fue removido de su puesto después de que lleva misteriosamente desaparecido del ojo público desde hace ya 2 meses. El gobierno de China no dio una razón para remover a este general oficialmente de su puesto. De nuevo, está desaparecido, nadie sabe dónde está. Sin embargo, se había reportado que este general Li había estado sujeto o estaba bajo investigación por corrupción. Y se trata tan solo del más reciente despido de toda una serie en los mandos superiores de las Fuerzas Armadas de China. Por cierto, que Corea del Sur
detuvo a un grupo de coreanos del norte que estaban tratando de ser aceptados, que estaban tratando de salir de Corea del Norte para ser aceptados en Corea del Sur. Estos 4 norcoreanos atravesaron el mar en la costa este de la península coreana en una pequeña embarcación de madera. Así son, de hecho, sujetos a la ciudadanía de Corea del Sur después de que pasen y sean aprobados en la rigurosa investigación por parte de los servicios de seguridad del país. Esto es algo que yo en lo personal no conocía, no sabía, que aquellos que traten de salir de Corea del Norte para irse a Corea del Sur, que traten de emigrar, reciben automáticamente la ciudadanía de Corea del Sur. Esto es algo que yo desconocía y no son comunes de este lado del mundo, al menos, las noticias de este tipo de migración. No se habla mucho de este tipo de migración. Es la primera vez que yo leo y que veo una nota a este respecto. Hay que decir que más de 30 estados de la Unión Americana entablaron una demanda en contra de Meta, propietaria de Facebook y de Instagram, acusando a este gigante tecnológico de dañar a sus usuarios más jóvenes. Ellos alegan que Meta quiebra las leyes de protección al consumidor al diseñar intencionalmente medidas manipulativas psicológicamente para sus plataformas y así violar las leyes federales al recabar datos de los niños sin el consentimiento de sus padres. Ante esto, Meta respondió que ha creado más de 30 herramientas para, lo que dijo, apoyar a los adolescentes y a sus familias. Hay que recordar que, este tipo de demandas, que no son la primera, este es un grupo de estados que está demandando a Meta por la recaudación de datos a los menores de edad, pero en la Unión Europea ya habían demandado también a Meta varias veces por este tipo de cosas también. Pero básicamente lo que están haciendo al final, en el fondo, lo que están haciendo es demandar a Meta por ser Meta. Están demandando a Facebook y a Instagram por ser Facebook e Instagram. Eso es el producto que comercia Instagram y Facebook, nuestros datos personales que nosotros le damos. Meta no nos roba los datos a nosotros se los regalamos al usar Instagram, al usar Facebook. Cada cosa que usted pone en Facebook le está ofreciendo, le está regalando usted a Facebook un dato sobre usted, sobre lo que está haciendo, sobre el lugar que va, sobre lo que usted ve, sobre lo que usted navega. Pero al final, eso es lo que vende, por no decir trafica, Meta. Eso es, nuestros datos. Así es que, pues, cada vez que Facebook e Instagram o Meta se defiende de una de este tipo de demandas, es un asunto existencial para Meta, definitivamente. Bueno, hasta ahora, de nuevo, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos continúa sin vocero, es decir, Estados Unidos continúa sin tercero en la línea presidencial, por razón de que el Partido Republicano no logra ponerse de acuerdo. El Partido Republicano, al ser el partido dominante dentro de la Cámara de Representantes, debe de elegir a un vocero, no se logran poner de acuerdo internamente en un vocero y por tanto simplemente no hay vocero.
y la Cámara de Representantes de Estados Unidos ha quedado sin vocero por más tiempo en la historia. Por cierto que, hablando y volviendo otra vez al tema de Gaza y de las dos mujeres de la tercera edad que liberaron este lunes Hamas, en una entrevista una de ellas habló de que la tenían secuestrada, la tenían retenida en lo que ella describió como una telaraña de túneles debajo de Gaza. Ante esto, de acuerdo a Hamas, esto es información de acuerdo a Hamas, citada por la revista The Economist, Hamas dice que tiene una red de túneles debajo de Gaza de 500 kilómetros. Eso es lo que dice Hamas, de 500 kilómetros. Así es que, bueno, ahí tiene usted eso. Bueno, hay que decirle, hay que comentarle que en Japón, en agosto pasado, la planta nuclear de Fukushima Daiichi comenzó, y aquí se lo informamos, a vertir en el mar Pacífico más de 1 millón de toneladas de agua de desperdicio que había sido usada para enfriar los reactores después del triple desastre del 2011 provocado por un tsunami que anegó toda la extensión de esta planta nuclear. Esta agua de desecho que estaba ahí almacenada durante el desastre nuclear contiene efectivamente pequeñas cantidades de tritio y o mejor dicho, tiene pequeñas cantidades de tritio, que es un isótopo radioactivo. Sobre esto, la Agencia Internacional de Energía Atómica ha dicho que el impacto sobre la salud humana es insignificante. Sin embargo, a pesar de esto, este martes, un grupo de trabajo precisamente de la Agencia Internacional de Energía Atómica arribó a Japón para hacer pruebas del agua alrededor de la planta de Fukushima, donde ya se ha estado vertiendo estas aguas de desperdicio. Y por supuesto que los resultados que arrojen estas pruebas serán muy de cerca escudriñados. Ante todo esto, China, que por mucho tiempo fue el más grande comprador de productos pesqueros de Japón, decidió imponer una prohibición total a los alimentos del mar provenientes de Japón, inmediatamente después de que comenzó estas descargas de agua en agosto. El primer ministro de Japón, Kishida Fumio, urgió a China a que revierta esta decisión y al mismo tiempo anunció subsidios para su industria pesquera, la industria pesquera nacional de Japón. Hay que decir que, digamos que China, podemos afirmar que el gobierno de China tiene una motivación para concentrarse en criticar a Japón, puesto que esto es una conveniente herramienta política para distraer a sus ciudadanos de lo que son los profundos, muy profundos problemas económicos que está teniendo China en este momento. Ignorando por completo el gobierno de China las afirmaciones de la comunidad científica respecto al verdadero impacto de estas aguas exnucleares, vamos a decirlo así. Pero por lo pronto, la decisión de China es permanecer todavía con esta prohibición de productos de Japón, lo que en el fondo también significa que seguramente los chinos están pagando por productos pesqueros más caros. Porque si China era el principal comprador de los productos pesqueros de Japón, era porque estos eran de buena calidad y buen precio. Al no tenerlos más,
seguramente está consiguiendo o menor calidad o mayor precio, una de las dos. Pero si era un mercado abierto, el hecho de que le comprara tanta pescadería a Japón era por eso, porque era la mejor calidad, el mejor precio. Hace esta prohibición, entonces está sacrificando China para sus ciudadanos alguna de las dos, calidad y o precio. Bien, ahí lo tiene usted. Déjeme le comento sobre la situación de la invasión de Rusia a Ucrania, que este país, por supuesto, de Ucrania, necesita procurarse de cada vez mayores cantidades de armamento, más que de equipo de armamento, de municiones para mantener sus defensas. Hay que decir que en julio pasado, y también aquí se lo informamos, en la capital de Lituania, en Vilnius, se dio la reunión cumbre de la OTAN, donde se presentó el plan de acción de producción de defensa para aumentar la capacidad productora de municiones de los países de la OTAN para ayudar a Ucrania. Bueno, pues este martes, un foro sobre la industria de defensa de la OTAN se está reuniendo en Estocolmo para discutir acerca de este progreso, porque no nada más es que Estados Unidos y el resto de los países de la OTAN le hayan estado proveyendo a Ucrania de sus inventarios de armamento, los cuales necesitan reemplazar y por tanto necesitan que la industria de defensa comience a producir más. Para todo fin práctico, están en guerra, están sacando armamento, necesitan reemplazarlo. Hay que decir que a este foro en Estocolmo están atendiendo ejecutivos de la industria de defensa y también oficiales de los países de la OTAN y representantes de sus gobiernos. La industria de armamento está efectivamente incrementando su producción donde le es posible hacerlo. Por ejemplo, en Estados Unidos, la Lockheed Martin, esta empresa de defensa privada, está aumentando su producción de los lanzadores de cohetes HIMARS, por ejemplo, es algo que se puede reportar. Sin embargo, se reporta que la industria, que en su mayoría es privada, no está recibiendo de manera oficial las órdenes de compra y mucho menos el financiamiento, el pago por parte de los gobiernos a esta intención y promesas de aumentar la producción. De tal manera que se reporta que las empresas de defensa están diciendo a los gobiernos, a la OTAN, sí como no, nosotros estamos listos para aumentar la producción en cuanto a ustedes mínimo me den una promesa de que me van a pagar, mínimo. Pero ahorita nada más están hable y hable y hable de que necesitamos aumentar la producción, nosotros estamos listos a aumentar la producción, pero mientras no me prometan al menos de que me van a pagar, no puedo aumentar la producción. Y ese es un problema que está habiendo en gobiernos que están altamente ya endeudados o deficitarios después de los fuertes gastos por la pandemia. Vamos a hacer una pausa y regresamos con esta entrevista de hoy. A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Ok, ya te has reído con nosotros, has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más. Pero es hora de ponernos serios. El mejor momento para invertir fue hace 10 años y el segundo mejor momento para hacerlo es hoy. Entra a transcomer.com, convertite en un inversionista y transforma tu destino. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. ¿Están
¿Cansados de limpiar tanto el piso de su casa? No sufran más. Cambien esa cerámica con porcelanatos pulidos antibacteriales y súper fáciles de limpiar. En Porcerámica, número 1 en porcelanatos. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Bien, muchísimas gracias por continuar con nosotros. A ver, David, bueno, me avisas tú cuando se conecte nuestro invitado, pero me están reportando que nuestro invitado no está todavía al aire, ¿verdad? Bueno, bueno, a ver, David, nada más necesito saber que me estás escuchando. Ok, bueno, ok, sí me está escuchando David. Bien, entonces, en lo que, a ver, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa aquí. Vamos a tratar de alterar un poco la continuidad aquí. Sí, dale, vamos a hacer eso. Entonces, vamos a hacer eso. Sí. Vamos ok, David, avísame cuando entre Fernando Francia y nos vamos con Fernando Francia primero y después vamos con nuestro invitado después de Fernando Francia, siendo martes. Nuestro buen querido amigo Fernando Francia está en línea para hacer su intervención. Más adelante, con toda suerte, debemos de tener a José María Barrio Nuevo. Con toda suerte, debemos de tener a Fernando, mi querido Fernando. Adelante, Fernando Francia, nuestro colega y buen amigo. Debemos de tener a Fernando, adelante, Fernando Francia, nuestro colega. Bien, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Te estaba escuchando doble pues, en el Zoom y en el Facebook. Pero ya estamos ¿Cómo estás, Alberto? ¿Todo bien? Todo bien, con esta lluvia, mucha tormenta aquí en San José de Costa Rica. Quiero decirte que había salido de la casa para ir a las instalaciones de CRC, pero cuando vi el tránsito y aquello, dije, a lo mejor me regreso, me vine a la casa mejor, pero si no, no hubiéramos podido salir al aire, mi querido Fernando. Nunca llegaste. Bien, yo sé que vos conocés el mundo editorial y tenés un libro, pero estoy seguro que no tuviste el adelanto que tuvo Britney Spears por el libro que hoy sale. Te puedo asegurar que no. No sabemos cuánto fue tu acuerdo editorial, Alberto, pero bueno, cuando un artista saca un libro autobiográfico, resulta de gran utilidad para los medios, ¿no? Britney Spears acaba de sacar hoy su libro autobiográfico The Woman in Me, La Mujer en Mí, y allí cuenta cómo y por qué se rapó el cabello frente a los medios en 2007, cuenta su adicción a ciertas drogas, la depresión, la vida tutelada por el padre, sus pasiones, amores, noviazgos, abortos, todo lo que quiso revelar. Podríamos decir que el libro es una catarsis, pero no es solo eso, también es un negocio millonario, más para la editorial Simon & Schuster, pero también, por supuesto, para las comercializadoras y librerías. Al final, mucha gente se beneficia por este emprendimiento. Para Britney, también es un buen negocio, solo como adelanto por los posteriores derechos de autor que podría recibir. La editorial le giró a Britney, y ahora sí, dinero que entró al bolsillo de ella y no de su padre, $15 millones. Los $15 millones son un adelanto y es una de las cifras más altas por concepto de derechos de autor en el mundo editorial, especialmente estadounidense, superada por Michelle y Barack Obama, los dos juntos, que su editor, Crown Publishing, de Penguin Random House, pagó $65 millones en 2017 por ambas obras, ¿no? Becoming y A Promised Land. Y los 15 millones de Bill Clinton por su libro My Life, publicado por Vintage Books, también de la multinacional Penguin Random House. En 2021, el mundo escuchó a Britney Spears en los estrados judiciales para independizarse de su padre, quien en 2008, pocos meses después de aquella aparición pública rapándose la cabeza, la tomara
en tutela y, por lo tanto, tomará también sus bienes, decisiones y derechos. La historia de Britney la pueden leer en miles de sitios de noticias, por supuesto, pero ahora está contada en primera persona desde la visión de la propia protagonista como un viaje por la libertad. Según la propia editorial, La mujer que hay en mí es una historia valiente y sorprendentemente conmovedora sobre la libertad, la fama, la maternidad, la supervivencia, la fe y la esperanza. El negocio editorial suele no ser tan lucrativo para pequeñas audiencias, pero sin duda los $17 por libro de tapa blanda cubrirán el adelanto en pocas horas. Se requieren 800.000 libros para cubrir ese adelanto, aunque claro, también deben pagarse los gastos de realización, distribución y demás. Según la editorial, el libro está escrito con notable franqueza y humor, y que las innovadoras memorias de Spears iluminan el poder perdurable de la música y el amor, y la importancia de que una mujer cuente por fin su propia historia en sus propios términos. Obviamente todos nos preguntamos si el libro realmente lo escribió ella, pero tal como es usual en el mercado editorial, en el mundo del espectáculo, la editorial echó mano de un escritor fantasma para eso. El autor y periodista Sam Lansky fue elegido para ayudar a capturar la versión de Britney de la historia. Sam es autor de las novelas Broken People y The Gilded Razor, y ha trabajado para varios medios de comunicación y noticias, incluida la revista Time, donde perfiló, describió a otras estrellas del pop como Adele y Madonna. Escritor fantasma es el nombre que se le da a quien se dedica a redactar, darle forma y asesorar desde el punto de vista literario a una personalidad que puede ser de la política, del espectáculo, del deporte, lo que sea, pero que no recibe el crédito de la autoría del libro. Aunque se sabe que ayudó, entre comillas, a el supuesto autor. Es distinto a cuando un escritor entrevista a alguien y escribe ese relato a partir de esa investigación. La historia de Britney, sin duda, será tema de los próximos días y meses y brinda luz a un proceso tan extraño como opresivo hacia una mujer que tuvo en su rostro, voz y movimientos la creación de uno de los imperios más grandes de la industria de la música, Alberto. Y reflexionando sobre lo que estás hablando, Fernando, me parece que para la industria editorial, el alguien como Britney Spears que se aviente, que se aventure a escribir un libro es algo muy bueno porque trae lectores nuevos. Es decir, dudo yo demasiado que los asiduos lectores de biografías y de novelas vayan a ser los que vayan necesariamente a comprar el libro de Britney Spears. Yo no lo voy a comprar. Pero Britney Spears tiene suficientes seguidores como para que muchos de ellos que en su vida han comprado un solo libro, nunca, ahora sí ellos van a comprar estos nuevos libros y eso es bueno para la industria. Pasa como con las oleadas de títulos infantiles, juveniles o de chismes, que es quizás lo que más vende en el mundo editorial, pues genera siempre con una aparición de este tipo, ¿no? Todo lo que sucede en el mundo del espectáculo llevado a el mundo editorial y sin duda trae nuevos públicos y también contagia a lectores, quizás no justo a vos, pero sí de tu perfil, que de alguna u otra manera empiezan a interesarse por lo que puede haber más allá del chisme, más allá, puede haber de valor literario o por lo menos de valor de ese relato, ¿no? De ese viaje de lo que llama la editorial de libertad, porque la historia de Britney, vaya que sí es meritoria para poderla leer o enterarse o ver la película futura que seguro va a aparecer, no solo por ser una estrella del pop, no solo por ser tan famosa, sino por esa situación de tutela del padre que duró 13 años entre 2008 y 2022 y que se adueñó de absolutamente todo lo de Britney, ¿no? ¿Tú vas a comprar el libro de Britney Spears, Fernando? Sí me da curiosidad, no sé si lo voy a comprar. Sí me da curiosidad, no sé si lo voy a comprar, pero sí me da mucha curiosidad leer desde la visión de Britney, aunque no lo escriba ella, qué pasó en esa tan extraña situación de tutela del padre. Bueno, después me invitas a un café y me lo platicas. Fernando Francia, nuestro querido amigo y colega, te agradezco muchísimo cada martes.
Un abrazo grande, hasta luego. Gracias por la ayuda, por cierto. Bueno, y ahora sí, vamos a pasar con nuestro invitado de hoy. Le agradezco muchísimo a José María Barrio Nuevo. Él es economista, asesor económico, trabajó mucho tiempo, primero para el Fondo Monetario Internacional, después para varias instituciones de Wall Street, asesor económico macroeconómico de países, también de empresas. Mi querido José María, te saludo con mucho gusto. Un gran gusto estar contigo, Alberto. ¿Cómo estás? Ya, muy bien, afortunadamente. Yo creo que un buen inicio para esta entrevista contigo es hablar sobre, bueno, la situación en el mundo actual, pero empecemos con algunos de los grandes jefes, algunos de los grandes banqueros o jefes de bancos grandes del mundo, como por ejemplo Jamie Dimon de JP Morgan, que es el banco más grande de Estados Unidos, que ya lleva varios días, una semana o más, lanzando las señales de alerta de que el mundo está con altos riesgos. Hoy justamente dijo que los banqueros centrales del mundo están totalmente equivocados con sus pronósticos. La semana pasada ya ha dicho que no había visto una situación tan complicada económicamente en el mundo como hasta ahora, etcétera. ¿Cuál es tu visión de esto? ¿Cuál es el principal riesgo, si es que lo hay, que el mundo tiene en este momento con todas estas variables que hay? Sí, como tú dices, lo que dice Jamie Dimon es muy importante porque no solo maneja el banco más exitoso probablemente en la historia del mundo, que es JP Morgan Chase hoy en día, sino también porque su área de expertise, su área de experiencia, ya lleva más de 20 años también ahí, es precisamente en la administración de riesgo, ¿no? Entonces, ese es un aspecto muy, muy importante. Y creo que el mayor riesgo es precisamente una recesión mundial, una muy, muy fuerte desaceleración, no en el corto plazo, no, tal vez no en los siguientes 2 o 3 meses, pero sí definitivamente que hacia fines o segundo trimestre del próximo año, pues la posibilidad de que ya entremos a una desaceleración muy fuerte y una recesión, pues es muy alta. Hace un año, José María, estábamos hablando de lo mismo que iba a pasar ahora en esta época. Hace un año, mucha gente, no estoy diciendo que tú, porque no me acuerdo exactamente, pero mucha gente estaba hablando hace un año de que para estas fechas, en este año, iba a haber una recesión muy potente, la cual no se dio. Sí. Sí, no, y de hecho yo también pensaba que íbamos ya en la segunda mitad de este año a tener una recesión, pero es porque obviamente sí esperábamos que la Reserva Federal se abocara a su objetivo de reducir la inflación, bajar la inflación hacia un 2%, por lo menos estar en ruta ya hacia ese 2%. Y obviamente lo que hemos visto es que no solamente no estamos en 2%, estamos arriba del 4%, el doble en lo que es la inflación subyacente, sino que además lo ha hecho de la manera más lenta, más gradual posible, que lamentablemente obviamente lo que implica es que maximiza las posibilidades de entrar en una recesión. Obviamente no tenemos la recesión, pero no porque ya la evitamos, ¿no? Hace 3 meses el mercado estaba eufórico porque, bueno, ya bajó la inflación, ya la inflación mañana va a estar al 2 y no hubo recesión y de aquí más bien más crecimiento. Y la realidad es que, bueno, sí, no se desaceleró mucho, la economía sigue fuerte, pero es porque nunca restringieron las condiciones monetarias como ellos la tendrían que haber hecho. Y lo que hay que poner mucha atención es que no es lo mismo que suba la tasa de interés, por ejemplo, de casi el 0% al 5.25, 5.5% que está hoy en día, en una situación donde la base monetaria llegó a estar hasta hace algunos meses en 6 trillones de dólares, es una liquidez inmensa, con la situación que hemos tenido en otros periodos de restricción. Uno de los más notables por el impacto en el resto del mundo fue en el 94, 95, la crisis de México. Ahí empezaron una serie de crisis muy importantes que se extendieron pues por todo el mundo, Europa del Este, Asia, en los siguientes 4 o 5 años, la crisis de Rusia, obviamente Brasil, Argentina, todo eso empezó con la crisis de México. En ese entonces, si te acuerdas, a fines del 93, la tasa de interés de Estados Unidos de la Reserva Federal estaba en 3 y Greenspan la llevó a 6%.
pero en ese momento la liquidez en la economía era de solamente 800 mil millones de dólares, o sea, 800 billones americanos de dólares. Hoy en día llegaste a 6 trillones. Entonces, lo relevante aquí es que cuando tú tienes ese tipo de liquidez, que además había sido muy estable, pues la tasa de interés es muy restrictiva, es muy fuerte, tiene un impacto muy duro, muy fuerte sobre la economía, mientras que cuando tienes tanta liquidez, pues obviamente tú la estás subiendo, pero el equivalente hoy en día de el 5,5% que tenemos hoy en día es equivalente a un 3,5% de la época de Greenspan. O sea que el punto central es que estás lejos de la tasa que necesitas para realmente bajar la inflación. Obviamente, todo esto va a terminar en recesión y por supuesto que va a bajar la inflación, pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que el mercado te va a forzar el ajuste. Y hace 2 días Powell, el presidente de la Reserva Federal, dijo algo sumamente preocupante, y ya lo han dicho otros subgobernadores de la Reserva Federal, y lo dice mucha gente en la prensa, que bueno, eso que lo digan ellos lo entiendo, porque bueno, es una cuestión de agregar ideas o lo que sea, que es este concepto de que bueno, ya el mercado está haciendo el ajuste por nosotros, entonces nosotros ya no tenemos que hacer nada o no tenemos que hacer mucho. Y eso es una locura hablar de eso, porque imagínate todas las crisis, empezando con esa de México del 94, decirle a un país, oye, bueno, pues, o sea, México hubiera hecho lo mismo, yo ya no voy a hacer nada porque el ajuste me lo va a hacer el mercado. Y claro que se los hizo el mercado, pero con una mega crisis en una forma muy desordenada. Los mercados, cuando forzan un ajuste, lo hacen de una manera mucho más extrema, y lo que tenemos ya de señal preocupante, y que es el gran cambio, aunque ahora sí ya vamos a ir a recesión, es que el bono de 10 años del Tesoro y el bono de 30 años, esas tasas, esos rendimientos, esas tasas de interés de largo plazo han estado subiendo un montón, al punto que ya las hipotecas están arriba del 8%, y eso sí afecta mucho al crédito. Un buen banco central hace exactamente lo contrario. Sube todo lo que puede su tasa de fondeo, que es la tasa a un día, la tasa de muy corto plazo, para evitar que le afectes o le pegues mucho a las tasas de interés de largo plazo, que son las que afectan el crédito, la inversión, el consumo, todas las grandes variables importantes. Y obviamente la Fed hizo exactamente lo contrario, al punto de que el mercado ya se cansó de esperar y le está forzando el ajuste. Eso obviamente te va a exacerbar los problemas que vimos con la banca regional en marzo, en abril, mayo de este año, y te va a exacerbar obviamente una contracción de crédito, que es la que sí te va a llevar a recesión. Hasta hoy en día no hemos tenido una, porque lo han hecho tan mal y tan leve en relación a lo que se necesita hacer, que obviamente la economía, el crédito no se contrajo demasiado. No solo eso, cuando se estaba contrayendo y ellos estaban sacando liquidez, tuviste el golpe de la banca regional en abril, mayo, y ellos fueron y le metieron otros 300 mil millones de dólares. Ahí deshiciste parte de ese ajuste. Y para que tengas una idea, el pico de liquidez, como te dije, era de 6 trillones. Hoy en día está en 5,6, o sea, le has bajado 400 mil millones de dólares la liquidez. Y si te acuerdas, en el 18-19, en el 2018-2019, la bajaron mucho más, la bajaron de 4 trillones, que ya estaba antes de la pandemia en 4, la bajaron a 3, y ahí sí la economía se empezó a desacelerar. Hoy en día has hecho pues menos de la mitad de lo que hiciste en el 18-19, cuando deberías de estar haciendo prácticamente el doble de lo que hiciste entonces. Entonces lo único que te dice es que el ajuste ha sido muy limitado, pero bueno, lo que sí es cierto es que el mercado de bonos dijo, ¿sabes qué? Esto nunca, jamás se van a poner adelante de la inflación. Yo soy el que tengo que forzar ese escenario. Y ese escenario sí lo puede forzar el mercado, como dijeron estos señores, el presidente Powell, pero es a través del peor escenario, que es que el mercado te forza, obviamente, a que se desacelera la economía, y ahí obviamente las presiones de crédito pues sí van a ser más fuertes.
Hay gente que piensa que ya a fin de año va a estar entrando a una recesión o principio del próximo año. Yo creo que va a faltar un poquito más porque definitivamente la economía pues no se desaceleró mucho, y no se desaceleró mucho porque no restringiste remotamente, pero para nada, lo que tenías que haber hecho. Tenías que haber subido mucho más la tasa de interés, además mucho más frontalmente, mucho más al principio. Y obviamente, para que tengas una idea, y el problema hoy en día es muy grave, porque la tasa de interés, para que ese 5.25 sea el equivalente del 6 de Greenspan, por ejemplo, tienes que subirla hasta el 6.75 al 7%, que es altísimo. Y Jamie Dimon dijo, esta es una economía que no está preparada para el 7, porque sabe que ese es el riesgo. Pero bueno, si la Reserva no lo hace, lo va a hacer el mercado. Entonces a lo mejor aquí se queda la tasa, pero lo que implica es que las presiones en el crédito de Estados Unidos y en el costo del crédito, las tasas de interés a largo plazo, pues sí van a seguir bajo mucha presión y van a forzar una recesión. Una vez que tengas una recesión, claro que ya no te preocupa la inflación y claro que esas tasas empiezan a bajar. Pero ya para entonces, pues el daño está hecho, ¿no? O sea, es como que, como te dije antes en el ejemplo, bueno, México nunca se tenía que haber preocupado de la crisis del 94 porque el mercado le va a forzar el ajuste, y pues sí, se lo forzó. Pero obviamente eso hizo que la crisis fuera mucho más profunda, y aquí igual va a hacer que la recesión sea más fuerte, pero es correcto que mucha gente esperaba, porque también esperábamos que la Fed llegara un momento que dijera, ¿sabes qué? Yo tengo que resolver esto. Y eso nunca llegó. Entonces, bueno, pues el mercado, o ha llegado muy lentamente, ¿no? O sea, entonces obviamente el mercado le está forzando el ajuste. Ok, entonces tú me estás hablando de la casi certeza, de certidumbre de que habrá una recesión, y me estás hablando de las variables macro, solamente prácticamente de Estados Unidos. Ahora, te pregunto, ¿cómo juegan o cómo influyen, cómo catalizan esto el creciente déficit fiscal de Estados Unidos ahora con la guerra con Israel, o de Israel con Hamas? Más dinero está lanzando Estados Unidos todavía. La economía de China, ¿qué tan importante y qué tan débil es la economía de China con respecto a lo que está sucediendo en su mercado de bienes raíces? Y las demás variables internacionales, vaya. Sí, lo de China también, como tú lo mencionas, es muy importante, que de hecho se ha convertido en una gran oportunidad, por ejemplo, para México, con toda la idea esta del nearshoring, de que las inversiones, las compañías ya quieren estar lo más cercanas posible a su mercado más grande. El más grande del mundo es Estados Unidos, y la economía que ofrece mejores o menores costos, relativamente hablando, en México. Entonces, por primera vez en la historia de México, sí estás viendo ya que hay un gran movimiento de mover producciones de Asia, de compañías americanas, pero de compañías chinas también, a la frontera de México con Estados Unidos. Entonces, eso ya se está haciendo una realidad. De hecho, hoy en día ya México es un socio, es el socio más comercial más importante que China, por ejemplo. Y todo esto tiene que ver precisamente con la parte más importante de lo que está pasando en China, que es que el premier Xi, el error más grave que él cometió fue ir contra los derechos de propiedad privada. Atacó a las empresas chinas privadas, pero también ha atacado a las empresas extranjeras. Y cuando tú rompes eso, el daño de hacer eso, de no respetar derechos de propiedad, que pasa mucho en países muy de izquierda y muy loquitos, por ejemplo Argentina, el presidente Fernández fue de las primeras cosas que hizo. Pues cuando tú haces eso, lo que te aseguras es que nadie te va a poner un centavo, o sea, nadie va a ir a invertir ahí, por lo menos por una década, o sea, no es de un día para otro. De hecho, más bien lo que estás viendo es que mucha de la inversión en México dirigida al mercado americano está siendo llevada a cabo por empresas chinas asociándose con empresas americanas, pero las empresas chinas ponen el capital. Y lo que estas empresas están argumentando, muchas de ellas son empresas medianas, etcétera, lo que están argumentando con el gobierno chino es que hay un riesgo de una nueva
pandemia, de una nueva crisis de tipo COVID, entonces ellos ya se tienen que ir cerca del mercado americano. Pero lo que en realidad está detrás es que lo que les preocupa es que al rato van ellos y ellos también le quitan sus empresas o lo que sea, entonces hay una salida masiva de inversiones de China que no se va a arreglar en ningún momento, y eso aunado con la crisis comercial y de bienes raíces que tiene China, tiene una enorme burbuja, pues obviamente va a terminar una crisis crediticia. Obviamente lo que implica es que el gobierno chino está vendiendo también muchos bonos del tesoro para evitar que se le para evitar, obviamente, vendiendo dólares para evitar que se le deprecie mucho el yuan, el renminbi. Y eso obviamente exacerba las presiones sobre las tasas de largo plazo de Estados Unidos. Y como tú lo mencionas, el otro grave problema es que la administración Biden ha sido extremadamente irresponsable en materia fiscal, pero extremo, o sea, no un poquito. Y cada vez que hubo oportunidad de ir y corregir un poco, durante la pandemia se puede entender, o sea, había que evitar una recesión, una gran recesión, una depresión. Había la importancia de tener una gran expansión fiscal. Está bien eso. Lo mismo en la parte monetaria, lo que te dije, que llegó hasta 6 trillones, y además no llegó de golpe, no todo fue el 2020. Siguió deteriorándose en el tiempo. El problema de todo eso es que en ese momento te ayudó y estuvo bien. Una vez que ellos ya habían visto que la recuperación era en V, y que además ya se estaban resolviendo una gran parte, había industrias que no, pero la mayoría de las cadenas de suministro, los problemas con cadenas de suministro estaban resolviendo, ellos tenían que reducir fuertemente, ya hemos platicado esto, tenían que haber sacado mucho de ese estímulo y no lo hicieron. Tal vez el señor Powell tampoco lo hizo porque pues quería pues favorecer más a Biden. Irónicamente, lo que él hizo, tal vez con la intención de favorecerlo, al final le va a costar probablemente mucho a los demócratas, porque si finalmente ya me desacelero hacia el próximo año, y el próximo año tienes una elección presidencial, pues ahí ya sabemos que cuando hay una desaceleración fuerte, el partido que está en el gobierno le va a ir mal. En todos lados es igual. Y en este caso, pues obviamente serían los demócratas. Les ayuda que los republicanos tienen una crisis existencial extrema, que son como 2 partidos en uno, y no pueden ni siquiera poner al líder de la Cámara de Representantes. Pero obviamente lo que no le ayuda a Biden es que, pues sí, el deterioro es enorme, y la gente, su popularidad es muy baja, porque la gente sabe, o sea, la gente entiende muy bien cómo funciona la economía, y sabe que le va a costar, pues va a costar a todo el mundo, obviamente, y eso también, ese déficit, con la gran cantidad de deuda que ha emitido, con las tasas más altas, se va haciendo una bola de nieve mucho más grande, y va generando todavía más presiones en tasas de interés, porque tienes que colocar todavía más bonos. Entonces, todo eso te está hablando de presiones en la parte larga de la curva de bonos del tesoro, de tasas de interés de largo plazo, y eso es bien importante entender, porque la economía americana, 2/3 partes de su funcionamiento son crédito, comparado como la mayoría de los países emergentes en promedio son entre 30, algunos 40%. Estados Unidos no, es mucho más. Entonces, cuando le pegues al crédito, que ya ahora sí está pasando, pues evidentemente se va a empezar a desacelerar de una manera más importante la economía. Es una economía enorme, no es de un día para otro, es como un transatlántico, haz de cuenta, que se va moviendo lentamente, y eso pasa en un periodo pues de alrededor de 12 meses. Las acciones monetarias del Banco Central, la Reserva, su impacto completo tardan hasta 18 meses. Entonces, todo eso te habla de las cosas que hemos platicado antes. Se tardaron mucho en empezar y ahí perdieron un año entero. El impacto de lo que hacen, por definición, les va a llevar otros 12 meses o 18. Entonces ya de entrada vas casi 2 años atrás. Y luego encima te vas muy gradualito y muy despacio. Y ya lo decía John Crow, el gobernador del Banco Central de Canadá, el tema con tasas de interés no es cuánto suben, sino cuánto se quedan ahí. Y entre más te tardes en subirlas, que ese es el caso de esta Reserva Federal, más van a subir
y más tiempo se van a quedar arriba. Ellos ya reconocieron que más tiempo se van a quedar arriba, y Powell estuvo hace varias semanas a punto de reconocer que pues sí, las tenía que subir más, pero le cayó todo el mundo encima. Entonces se agarró de esta idea fantasiosa y totalmente equivocada, porque es preocupante que el encargado de esto no entienda la idea de que, bueno, no, ya no tengo que hacer nada porque el mercado lo va a hacer por mí. Pues sí, el mercado siempre lo hace por ti, pero para que el mercado lo haga por ti es porque tú perdiste toda tu credibilidad, y lo va a hacer de la manera más dura y fuerte posible, con lo cual te estás asegurando de una presión de recesión mucho más grande hacia adelante. Pero estoy de acuerdo que hasta hoy en día, hasta hace más o menos 2-3 meses, pues sí, la economía no le había dado mucho, porque lo que hiciste fue muy light en relación a la cantidad extraordinaria de liquidez que tienes. Entonces, pues sí, tu ajuste no fue tan fuerte en relación a esa liquidez. Si ellos hubieran puesto a sacar liquidez más fuerte, olvídate, te desaceleras mucho más rápido. Entonces, no es que no se sepa cómo hay que hacer, lo que pasa es que no hay la voluntad de resolverlo como diríamos a veces en México, como Dios manda, ¿no? Claro. Bueno, pues le dimos el círculo completo, mi querido José María Barrio Nuevo, economista, quien fuera economista del Fondo Monetario Internacional y también de Wall Street, asesor de países y de empresas desde Nueva York. Te agradezco muchísimo que hayas charlado, como siempre, con nosotros, mi querido José María. Un placer estar con ustedes y contigo, Alberto. Te agradezco mucho, que estés muy bien. Gracias. Gracias. Igual, hasta la próxima. Bien, eso es todo lo que tenemos por esta emisión. Gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pasen muy bien. Ok, ya te has reído con nosotros, has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más. Pero es hora de ponernos serios. El mejor momento para invertir fue hace 10 años y el segundo mejor momento para hacerlo es hoy. Entra a transcomer.com, convertite en un inversionista y transforma tu destino. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Concluye A las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla.